Hola, bienvenidos a una nueva sección de el canal de Gnosis Chile que hemos inaugurado como la yoga del sueño. Y en esta sección vamos a ir hablando en diferentes capítulos sobre lo que son las salidas en cuerpo astral. A modo de introducción, como capítulo 0, vamos a estar hablando de qué es el desdoblamiento astral y cómo nosotros podemos lograrlo. Y a través de los capítulos vamos a ir dando diferentes tipos de recomendaciones prácticas diferentes que nos entrega la doctrina gnóstica para que podamos lograr eso tan esencial que es el desdoblamiento. Lo primero que queremos decir es que justamente hoy en día la palabra desdoblamiento astral tiene muchísimos sinónimos. Se habla de sueños lúcidos, sueños cuánticos, se habla de controlar el sueño, de viajes astrales, proyección del eidolon, de mundos paralelos. Todo eso es parte de un mismo fenómeno que nosotros preferimos hablarlo como desdoblamiento astral o viaje astral. Entonces, el viaje astral se puede dar dentro de nosotros, en la naturaleza, en la vida, de dos formas, consciente e inconscientemente. Inconscientemente te informamos que todos los días nosotros salimos en cuerpo astral. Es decir, para que nuestro cuerpo físico pueda obtener las energías, la vitalidad necesaria para poder realizar una serie de tareas en el siguiente día, como trabajar, estudiar, caminar, etcétera, etcétera, necesita revitalizarse. Es parte esencial de una ley de la naturaleza. Y por eso es que todos nosotros debemos dormir. Y cuando dormimos poco o dormimos mal, nuestro cuerpo resiente eso y no tiene la capacidad suficiente, no tiene la energía suficiente en el día siguiente al cual nosotros nos levantamos. Cuando sucede este proceso de que el cuerpo se está revitalizando, en realidad lo que sucede en la atmósfera metafísica de nosotros es que nuestro fondo vital anímico se encarga de ir traspasando esas energías que va capturando del sol y de la naturaleza. Para que pueda surgir este fenómeno en nuestro interior, lo que anima al cuerpo, es decir, el alma, la conciencia, la esencia que está dentro de nosotros, debe salir. Sale y va a otra dimensión, o como nosotros también le llamamos, mundo paralelo, va al denominado mundo de los sueños, que es el mundo astral, la quinta dimensión. Entonces, en esas condiciones, nuestro fondo vital anímico puede reparar, revitalizar nuestro cuerpo físico. En esas condiciones, cuando el alma o lo que queda de ella, que es una fracción de alma, que es lo que nosotros hablamos dentro de nuestros cursos y los libros de la doctrina gnóstica, vemos que esa conciencia viaja en dos formatos, consciente o inconsciente. La mayoría de las personas se encuentran en un estado inconsciente dentro de la humanidad. Entonces, lamentablemente, no se da cuenta que está dentro de un sueño. ¿Y por qué no se da cuenta? No tiene esta capacidad de darse cuenta de que está dentro de un sueño. Porque es un mundo paralelo, es decir, es similarmente igual al mundo físico. Si nosotros en el mundo astral estuviéramos en nuestra pieza, en nuestra recámara o en nuestra casa, sería tal cual, de la misma forma. Lo que cambiarían son pequeños detalles que muchas veces el subconsciente no alcanza a percibir y leyes que se procesan distintas a las del mundo físico. Entonces, hay personas que también debemos saber que tienen un mayor grado de conciencia a la generalidad. Generalmente el ser humano tiene un 3% de conciencia libre y un 97% de inconsciente o subconsciencia. Entonces en esas condiciones es más inconsciente, subconsciente que consciente. Entonces estas personas que son más conscientes se dan cuenta que están dentro de un sueño y pueden controlarlo, si es que a él le podemos llamar control. En realidad lo que hacen en ese instante es despertar del sueño. Se dan cuenta de que están en una dimensión paralela, en un mundo paralelo, y entonces pueden viajar dentro de ese mundo, aprender cosas nuevas, y las personas que son más espirituales
lo que hacen y lo que anhelan es viajar a los templos de la venerable Logia Blanca y aprender de los santos gurús que en esta época o en otras épocas desencarnaron, pero que allá tienen una existencia real, tienen cuerpo astral y pueden y guían a los discípulos, a los iniciados. Entonces, en estas condiciones es importante entender que nosotros también podemos aprender, ya que anhelamos la espiritualidad, podemos aprender a salir en cuerpo astral. Y para eso tenemos que pasar de ser inconscientes a ser conscientes, despertar la conciencia. Entonces existen una serie de prácticas esenciales para que nosotros podamos despertar la conciencia, que es lo que vamos a hablar en el día de hoy en este capítulo 0 de la yoga del sueño. Entonces, una de las prácticas más elementales para que nosotros podamos viajar en cuerpo astral es grabarse dentro de la memoria una pregunta mágica esencial. Esta pregunta es muy sencilla. Yo voy a ir aplicando poco, tengo que ir dándome de cuenta de todos los aspectos y si hay algo que es raro, debo sorprenderme de eso. Buscar el factor sorpresa. Entonces, en esos instantes en los cuales yo vea algo raro, algo que no es habitual, algo que me genere a mí cierta sensación distinta o incómoda, preguntarme, ¿estoy en el cuerpo físico o estoy en el cuerpo astral? Pero ¿cómo vamos a saber de que estamos en el físico o en el astral? Entonces, para eso justamente lo que vamos a hacer es tirarnos el dedo. Porque en el mundo astral toda la materia es protoplasmática, entonces se estira o se empequeñece. Y en el mundo físico no, ya la materia es mucho más rígida por las leyes que hay. En el mundo físico gobiernan 48 leyes y en el mundo astral gobiernan 24 leyes. Entonces nosotros cuando nos preguntamos, ¿estoy en el físico, en el astral? Y nos tiramos el dedo con la intención de que él se alargue, nosotros vamos a poder verificar dónde estamos. Si estamos en el mundo astral, nuestro dedo sí o sí se va a estirar. Y existe una segunda comprobación que nosotros podemos hacer, que es dar un salto con la intención de quedar flotando en el ambiente. En el mundo astral existe lo que se llama la ley de levitación que reemplaza a la ley de gravedad. Entonces en esas condiciones nosotros podemos flotar en el ambiente. Hay personas que dicen que cuando viajan al mundo astral vuelan por los aires. Y no queremos tener un sentido de sensacionalismo dentro de nuestras enseñanzas, pero es muy cierto lo que ellos dicen. El objetivo de salir en cuerpo astral no es salir volando. Tampoco hacer viajes de turismo y conocer diferentes ciudades del mundo. El objetivo desde el punto de vista gnóstico, espiritual, es que nosotros podamos aprender, ir capturando las diferentes claves que nos van entregando los maestros y esencialmente nuestro maestro interno, que es el que nos va a ayudar y nos va a guiar en ese proceso. Cuando nosotros despertemos dentro del mundo astral con las claves que nos enseña la enseñanza gnóstica, nosotros vamos a poder ser guiados, ser ilustrados. Muchas veces vamos a poder soñar o se nos va a mostrar un objeto, un animal. Se nos va a mostrar un reloj, aspectos de la numerología, de la cábala. Y nosotros por medio de la intuición, que es una capacidad propia de la conciencia y del alma, vamos a tener que interpretar esa simbología. Es decir, que los sueños, el mundo astral tiene su propio lenguaje, que es un lenguaje de tipo alegórico. Es un lenguaje muy distinto al del mundo físico, donde nosotros nos decimos las cosas literalmente, textualmente. Dentro del mundo astral, siempre debemos interpretar aquello que estamos viendo. Si nosotros soñamos, por ejemplo, con una vaca, esta tiene una representación en la Divina Madre Kundalini dentro de nosotros. Si soñamos o se nos aparece un león, el león representa la ley divina dentro de nosotros. Si el león nos ataca,
quiere decir que tenemos que pagarle algo a la ley. Algo se nos va a cobrar y lo vamos a tener que sufrir en el mundo físico. Si el león está manso, eso significa que tenemos ley a favor y que va a venir una especie de dharma, una situación favorable para nuestra vida. Y así podemos tener muchísimos tipos de experiencias místicas que vamos a tener que interpretar. Lo interesante de todo esto, justamente, que lo vamos a ir hablando en los diferentes capítulos, es que nosotros tenemos que aprender a salir en cuerpo astral. Y para eso existen más de 20 prácticas que nos ha dejado el venerable maestro Samael Aun Weor. Entonces, bueno, vamos a comenzar con la primera, que es la más famosa, la más típica, que es el mantra Pharaón. Entonces la persona, relajado en su cama, mirando hacia arriba, hacia el techo, de cúbito dorsal boca arriba, la persona con las manos relajadas va a flectar un poco sus rodillas, ¿bien? Y va a intentar relajar todo el cuerpo, ¿bien? Con las plantas de los pies en el colchón, en la cama. Y entonces con los ojos cerrados va a comenzar a realizar el mantra Pharaón de la siguiente manera. Va a inhalar profundamente sacando su energía del coxis, la lleva al cerebro y empieza a recitar el mantra de la siguiente manera. Entonces la persona lo va realizando. En el momento en el cual esté en ese instante entre vigilia y sueño, la persona va a visualizar, va a proyectar un lugar al cual quiera ir. Y en esas circunstancias, si la práctica surge efecto, lo mínimo que va a suceder es que nosotros vamos a soñar de que estamos en ese lugar. Y dependiendo de nuestra capacidad conscientiva, del despertar gradual que nosotros vayamos teniendo, nos vamos a poder dar cuenta o no de ese sueño, de que estamos dentro de un sueño. Entonces, estas prácticas que nos enseña la Gnosis, vamos a tener que complementarlas con el despertar gradual, el trabajo conscientivo que nosotros hagamos por pasar de ser inconsciente a consciente en el día a día de nuestra vida física. Y eso justamente tiene una importancia muy grande para que las prácticas tengan un efecto positivo en nuestra vida. Existen dos factores que a modo de síntesis vamos a explicar en este capítulo que hacen que una persona se mantenga dormida en el mundo físico. Y esos factores se llaman identificación y fascinación. El factor de la identificación hace que nosotros nos identifiquemos con un partido de fútbol, con la política, con las palabras de un insultador, con la música, con la moda, con una cartera, con una oferta que hay en una tienda, etcétera, etcétera. Ese es el proceso de la identificación. Generalmente nuestro ego siempre busca que nosotros nos identifiquemos con diferentes artilugios de la vida. Tal como nos dijo uno de los grandes sabios, Sócrates, él decía, tantas cosas lindas que no necesito. Es decir, nosotros realmente debemos ver qué es lo necesario. Establecer una necesidad entre lo que es necesidad y deseo en nosotros. El ego es deseo. Y él va a buscar justamente muchas cosas que no necesita. Entonces justamente ahí es donde nosotros debemos aprender a invertir la polaridad de esa identificación y poco a poco ir identificándonos con quien realmente somos, con nuestro ser, nuestra esencia, nuestra conciencia. Y otro factor muy importante también que hace que nosotros estemos dormidos se llama la fascinación. La fascinación es un estado permanente que nos mantiene a nosotros en un hipnotismo terrible dentro de la humanidad. Podemos estar fascinados con el fútbol, la política, las mujeres, las modas, el trabajo. Podemos estar fascinados en serie de cosas que inclusive odiamos, detestamos en nuestra vida, pero que todo el día estamos hablando de ellas, reclamando sobre ellas. Y eso también es un proceso de fascinación. La fascinación generalmente en nosotros sucede en muchas áreas de nuestra vida emocionales, pero sobre todo a nivel mental. Es decir, es
prácticamente una charla mental, una canción psicológica que nosotros constantemente estamos tocando y que nunca cambiamos el disco, nunca cambiamos el MP3, el CD, ¿ve? Como anticuadamente se le decía. Siempre estamos con lo mismo, la misma canción, la misma queja, el mismo reclamo, la misma idea, etcétera, etcétera. Cuando nosotros vamos poco a poco dejando a un lado la identificación, la fascinación, dentro de nuestra mente, dentro de nuestras emociones, en nuestro comportamiento, en nuestra forma de vivir la vida, entonces vamos despertando nuestra conciencia. Y al ir combinando ese despertar con las prácticas de la yoga del sueño, aprendemos a salir en cuerpo astral. Una de las máximas que nos dice el venerable maestro Samael Aun Weor, que quien despierta aquí, por consecuencia o colorario, despierta también en el mundo astral, en el mundo de los sueños. Y ya deja de soñar, jamás sueña, y lo que tiene en sí son experiencias oníricas o experiencias místicas, donde el ser le va enseñando, lo va instruyendo en los misterios de la vida y de la muerte. Hasta un próximo episodio de La Yoga del Sueño.